eh, eh, digamos, notas importantes como, por ejemplo, esto que decíamos, que 20 gobernadores han estado ya con Milei. Me parece interesante hablar con Eduardo Maradona, que él es de Rosario, bueno, es del Movimiento Nacional PYME, y nos gustaría saber si lo que está trascendiendo pasa a ser una cuestión, bueno, Monapi lo viene diciendo hace rato, pero básicamente para entender mejor toda esta temática, nada más interesante que estar con Maradona, que viene trabajando hoy mucho en esto. Eduardo, buenas tardes, ¿cómo va? Gracias por atendernos. Buenas tardes, Castro, ¿cómo anda? ¿Bien? Bien, bien, muy bien. Cuénteme lo que está escuchando, lo que está viendo y cómo están observando ustedes a través de Monapi las chances para las pymes. Bueno, yo creo que primero no nos han convocado, todo el mundo sabe que fuimos desde el Movimiento Nacional PYME los primeros que sacamos un proyecto de una modernización laboral y impositiva. Nadie nos convocó desde el gobierno nacional ni provinciales, y lo que yo digo que lo primero que hay que hacer es revisar los convenios colectivos de trabajo. Por ejemplo, el 130/75 ya lleva medio siglo. Imagínese lo importante que es revisar estos convenios colectivos que se hicieron en la época que no había comercio electrónico ni inteligencia artificial. Claro. De cualquier manera, nosotros le propusimos la semana pasada, que estuvimos reunidos con un equipo de funcionarios del Ministerio de Economía y Ministerio de Producción de la Nación, una serie de temas que creemos que son muy importantes, como primero reconocer que las pymes y las grandes empresas no son iguales, en términos de acceso al crédito, normas fiscales y normas laborales. Lo que pasa es que para el gobierno, todas las empresas, de la más chiquita a la más grande, es un quit. Entonces es muy difícil que ellos entiendan cuál es la situación de las pymes en Argentina, a pesar de que generan el 70% del empleo y el 42% del PBI, y que seguimos con 6,5 millones de asalariados en el mercado laboral blanco, sin crecer, y que esto destruye el sistema previsional de Argentina. Esto lo tendrían que entender los legisladores nacionales y los sindicalistas, que son los responsables directos del fracaso del trabajo en blanco en la Argentina. Por otro lado, también le pedimos acelerar y convalidar socialmente las reformas impositivas y laborales y compartirla con entidades empresarias para sumar apoyo social, pero que también convoquen al interior profundo y productivo de la Argentina para aportar todas las modificaciones que necesita este proyecto. Nosotros lo hicimos en base a las 40.000 pymes que tiene el Movimiento Nacional PYME en la Argentina, desde la actualidad de lo que nos pasa día a día, no desde los legisladores que han presentado proyectos, que lo han encargado en un estudio, en un kiosco, o se lo han pedido a la inteligencia artificial. Esto es vergonzoso, porque cuando uno lee los proyectos se da cuenta que hay cosas que no tienen nada que ver con la realidad, lo que padece, las angustias y las necesidades que padece tanto el emprendedor como el trabajador. Claro. Con respecto Sí. a la reforma laboral, también le pedimos concentrar esfuerzos en limitar los montos de indemnización por despido sin justa causa, como lo hace Chile y Uruguay, que tienen un tope de 11 y 6 sueldos respectivamente. Y fíjense que estos países tienen pleno empleo, o sea que algo mal estamos haciendo. Y los sindicatos que dicen defender a los trabajadores tendrían que revisar todo esto. Por otro lado, es muy importante, pero muy importante, eliminar la ultraactividad de los convenios colectivos y hacer una microcirugía en las negociaciones para evitar sobrecostos innecesarios, como por ejemplo seguros adicionales, fondos de capacitación como es el INACAP, que es una vergüenza, y otros similares que realmente no llegan a los trabajadores. Y esto hace que el costo laboral sea exageradamente alto y que el costo país se encarezca. Y revisar, ¿no es cierto?, gran parte de las licencias especiales, porque estos convenios que tienen ya más de medio siglo, cuando se hicieron existían el presentismo, pero a lo largo de 50 años los sindicatos, con el famoso derechos adquiridos, le metieron millones de licencias en el medio, que se toman licencia y no les cuentan el presentismo. Entonces, estas cosas, ¿y qué hicieron los sindicatos con este sistema? Destruyeron la meritocracia y la productividad en Argentina.
Por eso digo que esto es fundamental, fundamental que se revea esto. Estamos hablando con Eduardo Maradona, él está en Rosario, es del Movimiento Nacional PYME. Habitualmente los sábados estamos con él, pero quería adelantarme hoy, más allá de que seguramente mañana lo vamos a hacer de vuelta. Pero, ¿cómo han observado ustedes el resultado electoral, este comportamiento de Milei respecto de su diálogo con Trump? Es decir, todas estas cuestiones que tienen que ver con el dólar, con los pesos. ¿Cómo lo ven ustedes como empresarios? Discúlpeme, justo se cortó, Castro. A ver, le repito, ¿qué vieron ustedes respecto al comportamiento del presidente Trump, de la Argentina en toda esta etapa en la que han intervenido el país con la presencia de dólares? Y bueno, no hay una explicación formal en esto, pero ustedes seguramente tienen una composición del lugar, ¿no? Bueno, acá lo importante es que el presidente de la Nación, junto a su equipo, no se crean que ellos son, digamos que son el éxito de las elecciones. Acá el presidente Trump jugó muy fuerte a su estilo, que le pegó una apretada tremenda a los argentinos. Como los argentinos pensamos con el bolsillo, dijo, si no gana este presidente no hay apoyo para Argentina. Y la gente optó por tener un lunes tranquilo. Entonces fueron todos corriendo a votar. Esto es un tema que hay que tenerlo en cuenta, porque si ellos se creen que fueron súper exitosos en estas elecciones, donde pintaron de lila prácticamente todo el país, que tengan mucho cuidado, que bajen los decibeles y que reconozcan que el artífice principal de este acto electoral fue Trump. Primero, componer los 2.000 millones de dólares que pusieron para que no se dispare el dólar, que se lo quisieron hacer disparar antes de las elecciones. Y bueno, hay que ver qué costo vamos a tener con todo esto y cómo lo aprovecha Argentina. Claro. Es central esto de aprovechar el viento a favor que se da, pero básicamente, Eduardo, creo que la etapa que viene, esto de estar con tantos gobernadores, empezar a pensar como corresponde, sin ningún tipo de especulación, porque el país está necesitando cada vez más de los argentinos. Bueno, acá yo lo que tendría que haber aprovechado ayer el presidente de la Nación, Milei, cuando se reunió con todos los gobernadores, yo creo que es muy importante que el Estado, cuando desregula, tiene que hacer convenios con todas las provincias, porque cuando el Estado desregula, las provincias regulan. Y acá uno de los problemas graves que va a tener el país va a ser que ellos dicen, bueno, nosotros vamos a bajar impuestos nacionales para que tengan más productividad y para que se genere más empleo. Nosotros vamos a bajar 13 puntos del IVA, por ejemplo. Bueno, históricamente Nación se quedó con el 9% del 21% del IVA y el resto lo coparticipa. Entonces, esa coparticipación, ahora esos 13 puntos que va a bajar el Estado, lo van a tomar las provincias. Y la provincia van a poner el IVA de acuerdo a las necesidades que tengan en cada provincia. Entonces creo que vamos a terminar teniendo un caos impositivo tremendo, con mayores costos de lo que teníamos antes. Esto es muy grave y hay que tener mucho cuidado. Y esto es responsabilidad directa de todos los gobernadores de todas las provincias. Tienen que venir con una propuesta muy concreta y compatibilizarla, donde en lugar de pensar que van a hacer un lío bárbaro, como está diciendo usted, Eduardo, aprovechar para que se logre el objetivo de recursos para las provincias, ¿no? Bueno, por eso digo que esto es fundamental, que primero las provincias no achicaron nada, las provincias siguen gastando en forma indiscriminada, cada provincia, digamos, es como se dice, patrón de estancia, cada gobernador es patrón de estancia en su provincia y sigue el descontrol, sigue una cantidad enorme de gente trabajando descontroladamente, no han achicado nada, siguen aumentando los impuestos porque no le dan los números, porque los gastos son indiscriminados, las campañas políticas salen del aporte no salen ni del empresariado, de ninguna parte, sale pura y exclusivamente desviando fondos de los aportes de la sociedad, de la gente. Entonces,
Es muy difícil esto, Castro, muy difícil, porque no hay responsabilidad de parte de la política. Y la política hablo en general, porque todos los partidos son iguales y todos los gobernadores hacen el mismo juego, sino que me demuestren de dónde sacan la plata para las campañas políticas, que muestren realmente los aportantes y los miles de millones de pesos donde salen. ¿Usted cree que algún empresario hoy va a poner miles de millones de pesos para la política que no puede mantener su empresa? No existe. O viene del narcotráfico o es de los aportes del ciudadano argentino. Claro, claro. Bueno, Eduardo, la verdad que está bueno todo esto para comprender un poquito más, pero básicamente para que este entusiasmo que debe, es decir, que naturalmente se da cuando hay un diálogo rico entre los funcionarios, bueno, hay que complementarlo con estas ideas que ustedes han tenido, el MONAPI, y ese proyecto que lleva 5 o 6 años, finalmente se concrete. La microeconomía, yo no estoy viendo al contrario, pequeñas y medianas empresas que van cerrando, ¿no? No, acá la única solución, porque siguen cerrando empresas, acá la única solución es que realmente empiecen a aparecer créditos baratos, pero baratos de verdad, y no solamente para la empresa, sino para la sociedad, donde las tarjetas de créditos puedan ser financiadas con más plazos y con menos tasas, para que realmente se empiece a activar la actividad económica dentro del país. De lo contrario, vamos a estar cada vez peor. ¿Alguna convocatoria a MONAPI y a sus autoridades, Piceta y todos los dirigentes, presidente, vice de MONAPI? No tenemos información sobre eso, ¿no? Estamos trabajando muy fuerte realmente con el Movimiento Nacional PYME y otras instituciones, primero en mostrar todo lo que se deja de producir con la cantidad de impuestos que se pagan, lo que se podría producir, la cantidad de puestos de trabajo que se podrían generar. Y por otro lado, estamos trabajando fuertemente para enviar legisladores empresarios al Congreso para poder defender estos proyectos, que es lo que necesita Argentina hoy. Necesita gente avesada, gente de la actividad privada, gente que esté en condiciones y que piense igual para producir más en Argentina y generar más trabajo. Si no, Argentina no sale. Argentina sale exportando, sale produciendo más, sale generando más empleo, pero no con clientelismo como lo hacen todas las provincias. Contra más gente metan adentro del gobierno, más votantes tienen. Gravísimo error. Claro, claro. Los senadores y diputados nacionales de Rosario han salido lo que pensaba Milei que le favorecía, o ¿cuál es la lectura que tiene usted, Eduardo? No, el criterio de Karina Milei era tener gente pura dentro del partido, no le interesaba que tengan o no experiencia, simplemente que levanten la mano a cambio de nada. Bueno, eso lo lograron. El problema es que eso es como un tanque vacío. Entonces, che, este tanque es de agua, sí, pero ¿qué tiene adentro? Nada. Bueno, esto es lo que nos va a pasar en el Congreso el próximo año. La mayoría, yo le diría el 98% de los legisladores nacionales, cuando asumen el cargo, no tienen ni idea de cómo funciona eso. Recién después de 4 años aprenden. Esto dicho por los mismos legisladores. Cuando ellos quieren renovar para ir a discutir temas serios, los pocos legisladores que piensan seriamente en la Argentina, bueno, por estas razones están afuera, porque la política se maneja a dedo generalmente, quedan afuera y vuelven a ingresar nuevos legisladores que no tienen ciencia absolutamente de nada. O sea que la pérdida de tiempo en Argentina es tremenda. Nadie tiene responsabilidad ni conciencia del tiempo que se pierde. Por eso no salen los proyectos. Claro, claro. Y por otro lado, no se vota. Primero, no, porque las órdenes, ellos se manejan por órdenes. Este proyecto no se vota aunque sea bueno. ¿Por qué? Porque lo presentó el peronismo, porque lo presentó el radicalismo, porque lo presentó el PRO. No se dan cuenta que no es un daño del partido. Claro. Eduardo Maradona, desde Rosario con nosotros en el día de hoy. Gracias por su tiempo, Eduardo, y nos encontraremos seguramente mañana. Un abrazo, gracias. Hasta luego.
Bueno, gracias también para Eduardo, que nos atendió un día antes también, porque queríamos tener ideas mucho más profundas de lo que está pasando con la microeconomía. Y nosotros nos vamos y nuestra propuesta, por supuesto, será para el lunes con una